Pues nada, vamos al siguiente tema y seguimos con temas así controvertidos porque, bueno, se publicó en la revista Nature, pero en la sección de comments, de comentarios, un artículo que no es un artículo de investigación, sino un artículo, pues eso, como si dijéramos un artículo de opinión de un investigador que trabaja en el tema en la computación cuántica, en particular con una técnica que hace uso de fermiones de Majorana, que es una cosa que se supone que existen, y ahora nos contará Francis sobre el tema, que se intentan producir en laboratorio. Y este autor se llama Sergei Frolov, pues dice que hay una crisis en el campo de la computación cuántica con una serie de artículos, de trabajos de gran impacto que se han publicado, supuestamente en los que se habían creado estos fermiones de Majorana, pero luego esos trabajos se habían visto que no eran correctos, y habla un poco de una crisis en el campo de credibilidad científica por prácticas, no vamos a decir fraudulentas, pero un poco eh, cosas mal hechas, un poco de cherry picking, un poco de no presentar todos los datos, y que decía que esto era un problema importante y que había que buscar, en fin, que había que hacer una reflexión porque había una crisis en el campo en general. Y yo leyendo este artículo, Francis, me da que pensar que esto realmente ocurre, o sea, que esto es más general que solo este campo, o sea, que es un problema. Habla, por ejemplo, de la importancia de publicar resultados negativos, de decir, he intentado esto y no he encontrado nada, como lo que decíamos antes de Júpiter, ¿no? De que habían observado en rayos gamma y no hay. Bueno, pues si no hay, pues publique usted que no hay, ¿no? Eso también es importante saberlo. Y no sé, hace una serie de reflexiones que yo creo que son aplicables a toda la ciencia en general, porque muchas de las quejas que pone aquí este investigador, yo creo que son generales, ¿no? Las vemos en muchos ámbitos. Problemas de reproducibilidad, que a lo mejor se dan datos, pero no lo suficientes para que alguien pueda ir y tratar de reproducir esos resultados, o cuando se intentan reproducir, pues resulta que no salen, porque resulta que solo has presentado lo típico que ponemos de cachondeo. Aquí vemos un ejemplo típico de ajuste, cuando en realidad habría que decir, aquí vemos el mejor ajuste que hemos podido encontrar, ¿no? Pues ese tipo de cosas, ¿no? Que pasan desgraciadamente de forma habitual. Sí, bueno, Héctor, lo primero, aunque el título del artículo habla de computación cuántica, la crisis no es en el campo de la computación cuántica, ¿vale? Eso es lo primero que hay que dejar claro. Es una crisis en el campo de la materia condensada, en los sistemas fuertemente correlados, que es donde aparecen, digamos, las siglas de estado sólido, de manera genérica, ¿no? Donde aparecen estos fermiones de Majorana, que son cuasipartículas, son como los electrones y los huecos en un metal, o un semiconductor. En un semiconductor tenemos electrones y huecos, pero los electrones no son electrones, ¿vale? No son partículas tipo electrón, son ondas de miles o millones de electrones, y los huecos no son positrones, son antielectrones, pero antielectrones de tipo cuasipartícula, es decir, son ondas de electrones que se comportan como un hueco, ¿vale? O sea, siempre lo que tenemos son electrones moviéndose en el material, ¿no? Bueno, el Esto es, problema... perdona, como cuando nos enseñaban las corrientes eléctricas y nos decían que las corrientes son cargas positivas que se mueven en un sentido, aunque en realidad nosotros sabemos que son los electrones que se mueven en el sentido contrario, pero lo vamos a Exactamente. considerar como cargas positivas que se mueven en otro sentido, ¿no? Pues es un poco lo mismo, ¿no? Sí, de hecho, en los cables los electrones no se mueven con transporte balístico, sino que se mueven como las ondas estas de los estadios de fútbol, ¿no? Como la ola mexicana, ¿no? O sea, una manera más adecuada de describir cómo se mueven, porque en realidad los electrones no van saltando de un átomo a otro y se van moviendo saltando, sino que se van moviendo poco a poco, y el resultado final efectivo... Hay ahora un vídeo que se ha vuelto muy viral de unas orugas procesionarias que se mueven en forma de paquetes, se forman un agregado, se ponen unas orugas encima de otras. Entonces todas las orugas se mueven igual de rápido, pero las orugas que se están moviendo encima de otra oruga, pues se mueven un poquito más rápido. Entonces el resultado final es que el paquete de todas las orugas se mueve más rápido de lo que se mueve normalmente, ¿no? Las orugas se mueven muy, muy lentamente, ¿eh? Estamos hablando de moverse pocos metros en un día. Y de esta manera, pues, multiplican por un factor de, bueno, casi, en teoría, el máximo posible es el doble de velocidad, ¿no? Pero bueno, como un factor de 1,5 o así, pues también tienen problemas para coordinarse. Yendo al grano con los fermiones de Majorana. La gran noticia del año 2012, aunque yo anuncié en septiembre de 2011 que en 2012 se iba a anunciar el bosón de Higgs en julio, hasta
el 4 de julio de 2012, la gran noticia científica del año 2012 en física era la observación por primera vez de los fermiones de Majorana. Esto es una noticia que iba a copar todos los titulares. Se había publicado creo que en la revista Nature y era obviamente una noticia que al final del año fue eclipsada por la noticia del bosón de Higgs y entonces fue la segunda candidata a ser gran noticia del año, ¿no? De hecho, esa noticia se volvió a convertir, cuando se publicó en Science el año siguiente, se volvió a convertir en el breakthrough del año de la revista Science en 2013, ¿no? O sea, esto era una cosa, esto era el santo grial del campo de la materia condensada desde principios de los años 2000. Se predijo, más o menos en el año 2001, que un nanohilo, lo hizo Kitaev, un físico soviético, que un nanohilo, un hilo muy, muy delgadito, colocado encima de un superconductor, puede superconducir y que en sus estados superconductores son diferentes a los estados superconductores del superconductor que tiene debajo, y el superconductor que tiene debajo puede ser un superconductor convencional, que se llama un superconductor de tipo S. En los superconductores de tipo S, lo que tengo yo son pares. Los superconductores superconducen porque se forman bosones, es decir, las cuasipartículas de tipo electrón se aparean. Entonces, dos partículas muy lejanas forman un par de Cooper. Ese par de Cooper se comporta como un bosón y se puede condensar a baja temperatura, forma un condensado Bose-Einstein y ese condensado Bose-Einstein es el que posibilita el estado superconductor. Entonces, en un superconductor es un material en el que tenemos electrones apareados y electrones no apareados, tenemos como dos fluidos, un fluido superconductor y un fluido normal, un fluido de Fermi para los electrones. Bien, pues normalmente en los pares de Cooper, los dos electrones cuasipartícula de tipo electrón que se aparean tienen spines opuestos, no spines, cuasi-spines. Son cuasipartículas, tienen quasi-spin. Tienen quasi-spin opuesto, uno para arriba y otro para abajo, o al revés, ¿no? Son los superconductores de tipo S. Y tienen un estado, digamos, el par de Cooper tiene un estado de tipo singlete. Pero puede haber también estados de tipo triplete, es decir, estados en los que los spines, los dos apuntan hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? En esos estados se llaman superconductores de tipo P. Los superconductores de tipo P son bastante exóticos, es difícil conseguir un superconductor de tipo P, pero lo que pretendía hacer Kitaev era considerar un modelo de un nanohilo que se comportara como un superconductor de tipo P. Entonces lo que se planteó es que si el nanohilo se coloca, eso ya se planteó ya más tarde, del orden del año, no sé, recuerdo si 2009 o por ahí, que se coloca un nanohilo sobre un superconductor de tipo S y se introduce un campo magnético, si se ajusta el campo magnético para que corresponda, aparece ahí un campo, un desdoblamiento de niveles de tipo electrónico por efecto Zeeman, es decir, como si hubiera un campo eléctrico efectivo que es debido a la interacción entre el spin órbita, el spin de los electrones con el campo de los átomos a los que están ligados. Esto es un tema, digamos, un poquito complicado, podríamos entrar en los detalles técnicos, pero por encima. Ajustando de manera muy adecuada el campo magnético, se logra que en el nanohilo, que no es superconductor, pero que está sobre un superconductor, aparezcan pares de Cooper que se muevan como si fueran un superconductor de tipo P. Es decir, como si sus espines estuvieran alineados. En el par de Cooper estuvieran los dos hacia arriba o los dos hacia abajo, aunque en realidad en el superconductor que tienen debajo están alineados de forma S, de manera opuesta. Bien, pues si tú vas ajustando el campo magnético hasta que ocurra eso, te ocurre que tienes una transición. La estructura de bandas, los superconductores tienen un band gap, tienen un salto, ¿vale? O sea, digamos que en los estados a temperatura cero en un material, tú vas colocando todos los electrones y rellenan todos los estados que pueden, y eso lo llaman la banda de valencia, y después, si añades nuevos electrones, pasan a la banda de conducción, que son los que provocarían el estado de conducción. Bien, en un metal no hay un salto, pero en un semiconductor sí hay un salto, un band gap, ¿no? Hay un salto entre el último nivel relleno de la banda de valencia y el primer nivel aceptable de la banda de conducción. Con lo que puede haber salto de una cuasipartícula que salta desde el nivel en el que está relleno, de valencia, salta a la banda de conducción, provocando un hueco en la banda de valencia y permitiendo la conducción eléctrica.
Bien, pues los superconductores aparece una banda, un salto de banda asociado a la superconductividad. Bien, pues en los superconductores de tipo P, cuando yo hago esta transición con un campo magnético de un estado en el que tengo esas bandas con el salto de banda, voy ajustando el campo magnético y el salto de banda se va reduciendo hasta que pasa a ser 0. Y resulta que continúa y se vuelve a abrir, ¿vale? O sea, tienes un campo magnético que va creciendo, reduce el ancho de banda y lo abre. Pero en ese proceso de apertura, en realidad lo que ha ocurrido es un cruce. Se han cruzado las bandas. Es como si a cambiar el campo magnético, la banda de arriba hubiera bajado, se cruza con la banda de abajo. Y entonces ahí hay una inversión de las bandas. La banda que, tras ese proceso de pasar por ese cruce, se comportaba como banda de conducción, pasa a comportarse como banda de valencia. Entonces se habla de que hay un ancho de banda negativo. Y eso se puede interpretar como que el superconductor ha pasado de ser de tipo S a ser de tipo P. Entonces, de esa manera tú puedes simular un superconductor de tipo P. Y entonces, en el superconductor de tipo P, lo que planteaba el modelo de Kitaev es que en ese nanohilo yo puedo tener estados en los bordes que sean de tipo fermión de Majorana. Básicamente, podemos imaginar que tenemos un número par de electrones y que están apareados antes de que ocurra esta transición. Están apareados, pues, spin arriba, spin abajo, spin arriba, spin abajo, ¿no? Y tienes spin arriba, spin abajo, spin arriba, spin abajo. Cuando ocurre la transición, pasas a tener spin arriba, spin abajo, spin abajo, spin arriba. Spin arriba, spin abajo. O sea, te queda el primero arriba, pero en lugar de estar apareado con el segundo está apareado con el tercero. Los dos hacia abajo o los dos hacia arriba. Entonces, en lugar de tener apareamiento de tipo el primero y el segundo, el tercero y el cuarto, el quinto y el sexto, si fueran 6, tienes apareamiento, el primero está suelto, tienes apareamiento del segundo con el tercero, del cuarto con el quinto y el sexto está suelto. Bien, pues ese primero que está suelto y el último que está suelto no se comportan como una cuasipartícula de tipo electrón, sino que se comportan como la mitad de una cuasipartícula de tipo electrón. Se habla de half electrons, la mitad de un electrón. Eso es un estado de Majorana, es un fermión de Majorana. Entonces, con dos fermiones de Majorana, tú puedes montar un estado de tipo fermión de Dirac. Entonces, te encuentras con un nanohilo en el que, en el modelo teórico de Kitaev del año 2001, tú tienes, cuando ocurre esta transición, un fermión de Majorana en un extremo del nanohilo y un fermión de Majorana en el otro extremo del nanohilo, y además su longitud de onda cuántica cubre todo el nanohilo. Es decir, se comportan como una entidad única, de tal manera de que si yo altero con una perturbación, perturbo lo que pasa en un extremo del nanohilo, si esa perturbación no afecta al otro extremo del nanohilo, es robusta. Es decir, ese estado de Majorana en cada extremo del nanohilo es robusto ante perturbaciones locales que solo afecten a uno de los extremos. Es imposible, con una perturbación que afecte a un extremo del nanohilo, destruir el estado de Majorana. Entonces se habla de computación cuántica robusta. Con esos dos estados de nanohilo, cada fermión de Majorana lo puedes interpretar como una especie de mezcla de un estado tipo electrón y un estado tipo hueco, ¿vale? Entonces tienes como una combinación lineal una superposición cuántica de los estados de hueco y electrón que te forman el estado de Majorana. Entonces el estado de Majorana se puede comportar de manera natural como un qubit. Y además es un qubit robusto. Robusto porque para destruir este estado tengo que afectar a todos los estados que tengo en el nanohilo y tengo que afectar al estado que está en el otro extremo. Entonces, la perturbación tiene que ser una perturbación que influya en ambos. Eso me permite mucha robustez. Por eso son interesantes para computación cuántica, porque claro, el mayor problema es el ruido que se te introduce cuando se destruyen los estados de los qubits, ¿no? Exactamente. Entonces, a priori, se supone que esto va a ser una cosa súper robusta ante perturbaciones, ¿no? Y claro, esto generó muchísimo interés en buscarlo. Es decir, esto era el santo grial de la física de la materia condensada a principios de los años 2000. Y entonces, el gran hito histórico fue en el año 2012. En el año 2012 se publicó, lo hemos logrado. Es decir, hemos logrado, esto, ya os digo, lograrlo requería 5 ideas felices combinadas de una manera muy concreta y se veía que tú tenías un material, ese nanohilo sobre un superconductor, que se comportaba exactamente como se esperaba
para estos estados de Majorana. Los estados de Majorana, en la estructura de bandas, tú tienes, digamos, la banda de conducción y la banda de valencia, tienes el salto de banda, el bandgap, y el estado de Majorana se coloca justo a energía cero, es decir, justo en el nivel de Fermi. Son estados, también se llaman estados de energía cero. No es que tengan energía cero, pero que están en energía cero respecto al nivel de Fermi. Entonces, estos estados tú los puedes observar aplicando un campo magnético. Tú, para pequeño campo magnético, tienes en el que el nanohilo es superconductor, subes el campo magnético, deja de ser superconductor y después te aparecen unos nuevos estados de energía cero. Te aparece como un pico nuevo, que no es superconductor, pero que aparece un pico y asocias ese pico a la presencia de estados de Majorana. Y eso es lo que se observó, ¿vale? Eso tenía dudas, ¿vale? Cuando se publicó en el año 2012 ya hubo gente que dudó, ¿no? Bueno, esto no es tan claro que sea la gran noticia revolucionaria. Esto tenemos que explorarlo en más detalle para ver de verdad si son estados de Majorana o no son estados de Majorana. Sin embargo, los investigadores que hicieron este trabajo de 2012 están liderados por Kouwenhoven, decidieron que esto era algo súper potente y súper prometedor y súper económicamente rentable, que decidieron crear una empresa, y crearon una empresa para explotar los qubits con este tipo de nanohilos. ¿Y qué hizo Microsoft? Microsoft dijo, vamos a ver, IBM me está ganando en la carrera de los ordenadores cuánticos, Google me está ganando en la carrera de los ordenadores cuánticos, necesito posicionarme en un campo que sea súper potente en el sentido de que yo, cuando entre en ese campo, pegue una explosión macroscópica y me convierta en el number one del number one, ¿no? Entonces, Microsoft apostó por esta tecnología. Compró esta empresa de estos señores y decidió que iba a desarrollar un ordenador cuántico con tecnología de qubits de fermiones de Majorana. Entonces, eso, claro, la gente dijo, esto tiene que ser del no va más. Pero claro, hubo muchas críticas. Y empezaron a haber críticas de gente que quería repetir esto, porque había como 100 investigadores que estaban trabajando de forma independiente en tratar de lograr esto. Y cuando alguien se te adelanta, tú miras sus resultados con mucha lupa. Hubo mucha gente que intentó repetir los resultados. Y hubo gente que logró repetirlos. Hubo decenas de personas, yo diría incluso más de 20, que lograron repetir el resultado, pero también hubo otros tantos que no vieron absolutamente nada. Aquí no vemos nada. ¿Esto qué pasa, no? Esto se supone que son qubits robustos. Si yo altero un poquito un lado, un extremo del nanohilo, en el otro lado tiene que mantenerse el estado robusto, y no ocurría, ¿vale? Muchas veces veías lo que parecía un fermión de Majorana en un extremo del nanohilo, pero en el otro extremo no veías nada. Y tú decías, esto no puede ser. Los fermiones de Majorana tienen que venir siempre a pares. Tiene que haber uno en un extremo del nanohilo y otro en el otro extremo. Si yo veo estados en un extremo porque he diseñado mi experimento para que explore ese extremo, que es lo que hizo el artículo 2012, si cambio el experimento y lo diseño para que explore ambos extremos, tengo que ver los fermiones de Majorana en ambos extremos. Y eso no se vio, ¿vale? Nadie fue capaz de ver fermiones de Majorana en ambos extremos. Y después, otro problema que había es que empezó a haber gente que criticaba este trabajo. Se me han adelantado. Si se me han adelantado, yo tengo que buscar una explicación alternativa. Y se buscaron varias explicaciones alternativas, de efectos en el nanohilo, algunos efectos raros de Andreev, bueno, varios efectos físicos raros que podían dar una señal en los experimentos muy similar a la observada. Entonces, te encuentras con que tienes un resultado dudoso, con gente que lo repite y gente que no lo repite, y con, además, interpretaciones teóricas alternativas, ¿vale? Y esto explotó en el año 2018. En el año 2018 empieza a haber una línea muy clara de investigación que plantea que es mentira, no hemos observado los fermiones de Majorana, ¿vale? O sea, no se han observado los fermiones de Majorana todavía, y todavía hay que seguir trabajando. Y esa línea de trabajo culmina en un trabajo de enero se publicó en diciembre de 2019, yo me hizo eco en mi blog en enero de 2020. Y es un artículo negativo en la revista Science. Todo el mundo decía que era imposible que la revista Science publicara un artículo negativo. Y la revista Science publica un artículo negativo diciendo, un paper que se publicó en Science en el 2016 es mentira. Y este resultado experimental demuestra
que estaban mal interpretados los datos y que había sesgo de confirmación, había cherry picking en ese artículo de 2016. Y eso se publica como artículo de investigación en la revista Science. Claro, eso era darle la vuelta a la tortilla. Nunca se publica, nunca verás un artículo negativo en Science o Nature. Ahí lo tienes. Eso es lo que me hice yo eco en enero de 2020, lo que a mí me llamó la atención del tema, ¿no? Entonces, ese artículo provoca como que reafirma que esas ideas que había de 2018 son correctas y que este campo es un campo en el que hay mucho cherry picking y hay que tener mucho cuidado. Y entonces ahora recientemente pues se ha retractado por los propios autores un artículo que se publicó en Nature en el que observaban del grupo este de Leeuwenhoek, el artículo de 2012, lo han retractado, lo han retirado. Han repetido exactamente los mismos experimentos que hicieron con los mismos dispositivos que utilizaron en 2012, lo han repetido en el año 2020, pero han analizado los datos con nuevos ojos y han visto que lo que ellos dijeron que veían en 2012 no lo ven. ¿Vale? O sea, ven ese tipo de efectos, pero no los pueden interpretar como fermiones de Majorana. Entonces, los propios autores han retirado, han solicitado que se retire su artículo y además han publicado en Archive un artículo que se supone que han enviado a una revista, supongo que del grupo Nature, Nature Physics o algo así por el formato, Nature Nanotechnology, en el que, no creo que la revista Nature, porque no se lo van a aceptar en Nature, en el que comentan todo esto en detalle, es decir, cómo han vuelto a repetir todos los experimentos, cómo lo han analizado con nuevos ojos, cómo todo lo que se ha hablado y discutido en los últimos 8 años ha servido para que ellos tengan que confesar pues que todavía no se han observado los fermiones de Majorana. Es decir, aunque seguimos viendo publicados artículos que dicen que se han observado, todavía no se han observado, todavía está la pelea candente y todavía el premio Nobel no se lo tenemos que dar a Kitaev y al que los encuentre. Y esa es un poco la situación. Entonces, uno de los autores que trabaja en este tema, que es el que ha publicado pues, esta nota en la revista Nature, Frolov, Sergei Frolov, es uno de los que pues, hace 4 o 5 años decía que sí, que él observaba bosones de Majorana, pero es uno de los que a partir de 2018 ha sido muy, muy crítico con los resultados y ha estado siempre diciendo que no. No estoy tan seguro, creo que no, creo que hay maneras alternativas. Ha propuesto una de las explicaciones con estados de Andreev para es un tipo de estado asociado a la estructura de bandas del material que permite explicar lo que vemos. ¿Vale? O sea, no es que los estados de Andreev den fermiones de Majorana, sino que permiten explicar lo que se entendía como una observación claramente única y específica de los fermiones de Majorana. Entonces, como tenemos explicaciones alternativas y ha habido toda esta duda, pues Frolov lo que comenta es que ahora lo que tenemos es realmente joven, es un chaval, tendrá 30 años, es muy joven, pero es muy bueno, es muy, muy bueno. Tiene varios cursos en YouTube que te explican muy bien todo este tema, yo los recomiendo a nuestros oyentes, y es buscar Frolov en YouTube y te encuentras un curso estupendo, un curso de 12 lecciones, de 12 charlas de 1 hora, que empieza contándote todo lo que necesitas saber para entender sus trabajos, sus artículos de investigación sobre este tema, ¿no? Y bueno, en resumen, que la situación actual, lo que plantea Frolov es que hay que volver a irse a pensar de nuevo, a repensar los grandes artículos y a volver a tratar de buscar otra manera de llegar a observar los fermiones de Majorana, porque esa idea tan maravillosa que se publicó en el 2012, pues no es prometedora porque no es la manera de observar estos estados. Vale. Bueno, pues nada, lo dicho, a mí me resultaba interesante por eso, ¿no? Por esa reflexión que planteaba, que creo que es aplicable en general de todos estos problemas que vemos a veces con las publicaciones en las cuales se está buscando algo, estos, ¿cómo se dice?, trabajos que están dirigidos por hipótesis, ¿no? Hypothesis driven, en los cuales tú tienes una hipótesis que quieres confirmar, ¿no? Y haces tus experimentos para confirmarla, pues que eso siempre corres el riesgo de caer en sesgos de confirmación, en hacer cherry picking, incluso aunque sea de forma subconsciente. Y bueno, eso, y que a veces es difícil reproducir los resultados, pero esta es una de las razones por las cuales justamente uno de los pilares de la ciencia es la reproducibilidad. Debe ser, uno tiene que explicar siempre cualquier experimento, cualquier trabajo, de forma que otros grupos sean capaces de reproducirlo, para que sea
para que sea un buen trabajo científico. Sí, es una de las cosas que comenta Frolov en su artículo, ¿no? Que él apoya la idea de la ciencia abierta, ¿no? Ese artículo que publicó, bueno, el artículo más famoso suyo es de 2018. Los artículos más recientes ha estado siempre publicando todos sus códigos y todos sus datos en la web. Sí. Él tiene esa costumbre, que no es una costumbre habitual en el campo. O sea, en el campo de materia condensada es raro que alguien publique sus datos y su software de análisis en la web. Se considera que tu dispositivo es tuyo, ¿no? Es como una cosa que tú has hecho. Hay muchos trabajos en los que se fabrican 2, 3 dispositivos. Porque fabricar el dispositivo cuesta muchísimos meses de trabajo, ¿no? Y se fabrica el dispositivo y es tuyo. Tú no quieres ceder el dispositivo a nadie. Claro. Que otro te lo fabrique y se lo fabrica por su cuenta y se busque la vida. Y entonces, tus datos son tan propios, tan específicos, que, claro, a la hora de la reproducibilidad, incluso con simulaciones de lo que tú has hecho, cuesta mucho trabajo porque están omitidos muchos detalles.